Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová sublime es. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí y de eterna regalaste al morir. Buenas tardes, noches a todas, a todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todas, esté con todos ustedes y con sus familiares. La semana pasada terminamos recordando Génesis, esta semana vamos a iniciar recordando Éxodo. En el audio anterior hablábamos de una comida o de una charla en la que está José con sus hermanos. Ellos están preocupados y José les dice que no se preocupen, que todo estará bien, que él no cobrará venganza, y les explica cómo ellos quisieron hacerle mal, pero Dios usó todo para bien y que gracias a la misericordia, al poder y al amor de Dios, ahora Él es instrumento para que muchos se salven, incluyendo ellos y entre ellos Judá. Recuerda, no olvides ese nombre. Ellos están hablando de eso y la Biblia continúa diciendo en el versículo 22 del capítulo 50, que es el último de Génesis, que José y sus hermanos junto con sus familias siguieron viviendo en Egipto, que José vive hasta los 110 años, ve todavía varias generaciones de los suyos, y en el versículo 24 de este capítulo nos dice así: José le dijo a sus hermanos: yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Te das cuenta cómo este hombre era un hombre de fe? Él tenía confianza en lo que Dios les había prometido a sus antepasados. Y en el 25 dice algo curioso, y tenlo presente porque se va a ocupar más adelante. Dice en el versículo 25: entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo: cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. Una extraña petición, pero más adelante va a cobrar sentido. Y entonces el 26 nos dice: José murió a los 110 años de edad, y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto. Los egipcios, recuerda, los egipcios amaban, los egipcios respetaban mucho a José. Él era su autoridad, él era el segundo hombre más poderoso, más importante de Egipto, y quizá incluso más poderoso que Faraón, porque la Escritura nos dice que Dios lo puso por padre de Faraón. Ahí termina Génesis, y nuestro libro de Éxodo, que vamos a comenzar a recordar, no está de más mencionarte que, igual que en Recordando Génesis, esto no es un estudio capítulo a capítulo, versículo a versículo, no es un estudio formal, no es la mejor forma de estudiar la Biblia.
Esto es solo un recordatorio de lo que ya hemos visto previamente en Éxodo. Esto nos llevará hasta el capítulo 27, que es a donde actualmente estamos estudiando los días miércoles. Recuerda, esto es solo un recordatorio, por eso todo es muy somero, muy rápido, y solo se da lectura a algunos versículos. Éxodo, como dijimos, significa salida y comienza de esta forma en el capítulo 1, versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, Jacob, que se trasladaron a Egipto con su padre, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluido José, quien ya se encontraba ahí. Recuerda, estamos leyendo en una versión NTV. El 6 dice: con el tiempo, José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. El 8 dice: tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo. Aquí déjame hacer un paréntesis. Muchas personas pueden preguntarse cómo es posible, después de todo lo que hizo José, cómo es que ahora sube al poder un faraón, un rey que no conocía, que no sabía nada de José. Aquí ten presente, han pasado alrededor de 300 años, un poco más de 300 años. Y en 300 años pasan muchas cosas. Si tú lees la historia de México, 300 años atrás, todavía ni siquiera existía México como tal. Nuestro país era una colonia española conocida como la Nueva España. Es el tiempo, la época conocida como época de la colonia. Si tú quisieras encontrar historia de México, no hay, porque México no era un país, México no era una nación como hoy la conocemos. Entonces, en 300 años pasan muchas cosas. Posiblemente en 300 años, dentro de 300 años, México ya no exista como tal. Quizá incluso este planeta ya no exista, no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero 300 años son muchas cosas. Y aquí llega una nueva dinastía, un nuevo faraón que no tenía nada que ver con los anteriores. Y dice la Biblia que no conocía a José. Vamos a leerlo. Tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada, estallará una guerra. Se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados, a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además eran crueles en todas sus exigencias. Más adelante la Biblia nos va a contar lo que sucedió, viendo a los egipcios que por más que trataban de evitar que los hebreos crecieran como pueblo, más se multiplicaban, deciden finalmente matar a todos los niños varones que nacieran, a todos los recién nacidos. Nace un niño especial, su madre lo ve hermoso, en realidad encuentra algo especial en él y decide ocultarlo, decide esconderlo durante ciertos meses. Finalmente cuando ya es imposible esconderlo, no sabe qué hacer y se le ocurre o
o Dios le pone el sentir, la Biblia no lo especifica, meterlo en una especie de canastillo aislado por medio de brea y lo coloca en el río, seguramente confiando en que Dios lo salvaría si esa era la voluntad del Señor. Por azares del destino es una hija de Faraón quien lo encuentra en el río mientras se bañaba y decide adoptarlo y contratar una mujer hebrea para que sea su niñera, y por la providencia de Dios a quien contrata es a su madre llamada Jocabed. Así que Moisés es amamantado por su propia madre, es cuidado durante algunos años de infancia por su madre y es instruido en las cosas del Señor y crece, pasa el tiempo, es capacitado, es educado como un príncipe egipcio, pero él nunca olvida lo que su madre Jocabed le enseñó de niño y crece con amor por el pueblo hebreo. Cuando él es mayor, alrededor de los 40 años, trata de liberar a su pueblo con sus propias fuerzas, pero es rechazado por su pueblo. El caso de Moisés es algo curioso, aunque él era un príncipe egipto, los egipcios lo veían como hebreo y los hebreos lo veían como egipcio, así que es rechazado. Si tú en algún momento te has sentido fuera de lugar, si en algún momento te has sentido rechazado, entenderás lo que sentía Moisés, siendo considerado hebreo por los egipcios y siendo considerado egipcio por los hebreos. Él nunca estaba, no se sentía parte de ningún lugar, y al ser rechazado por su pueblo, él sale huyendo, porque ahora los egipcios lo quieren matar, pues en ese intento por liberar a su pueblo, él comete asesinato. Él sale huyendo hacia un lugar llamado Madián. Ahí conoce un gran hombre llamado Yetro, sacerdote de ese lugar, descendiente de Abraham. Lo invita a vivir con él. Al darse cuenta del tipo de persona que es Moisés, si vuelves a leer Éxodo te darás cuenta del tipo de persona que era Moisés, le da a su hija Séfora por mujer. Moisés se casa con Séfora y vive muchos años en casa de Yetro, su suegro. Comienza a trabajar para él como pastor de sus ovejas, hasta que un día en el desierto pasa un hecho que va a marcar la vida de Moisés y la historia del mundo. Vamos a leerlo. Esto está en el capítulo 3. Y el capítulo 3, versículo 1 dice así: Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó hasta el monte Sinaí, el monte de Dios. Ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente. Y recuerda, siempre que la Biblia habla del ángel del Señor, está hablando de Jesús. Está hablando de Dios mismo. Nota la diferencia cuando la Biblia hable del ángel del Señor o de un ángel del Señor. Cuando habla de un ángel del Señor es cualquier otro ángel, pero aquí está hablando del ángel del Señor. Y dice, ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Una zarza es una planta. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esta zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Estoy aquí, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Qué hermoso que Dios se presente como el Dios de nuestro Padre, como el Dios de nuestros antepasados. Me encantaría poder decir que Jesús es el Dios de mi Padre, el Dios de mi abuelo, el Dios de mi tataranieto. Y estoy feliz porque un día mis nietos podrán decir eso.
el Dios de mi madre, el Dios de mi padre, el Dios de mi abuelo, el Dios de mi bisabuelo. Y continuamos nuestra lectura. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Recuerda, Dios es santo, Dios es poderoso. Y Moisés tiene una reacción normal, tiene miedo de mirar a Dios. Recuerda, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Dios no es como tú, Dios no es como yo, Él es santo, no tolera el pecado. Y cuando el hombre pretende acercarse directamente a Dios está en peligro. El 7 dice, luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Me encanta esta parte, me encanta que Dios escuche el clamor de su pueblo. Me encanta que Dios preste atención a nuestros ruegos en estos tiempos de crisis, donde no hay trabajo, donde no hay dinero, donde hay un virus matando personas. ¿Sabes qué? Si tú oras, si tú le pides al Señor, Dios te escucha y Dios responde. Cuando Él cree conveniente, Él responde. En el tiempo que Él cree conveniente, Él responde. Muchas personas piensan que Dios no escucha porque no contesta rápido, porque no contesta lo que ellos quieren. Pero Dios contesta lo que nosotros necesitamos. Y el 8 dice, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Mira el clamor de los israelitas, me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? ¿Te acuerdas que lo habían rechazado? Pero aquí Moisés no está entendiendo algo. No se trata de Moisés, no se trata de las fuerzas de Moisés. Aquí en Éxodo y en toda la Biblia y durante toda nuestra vida tenemos que tener algo bien claro, o varias cosas claras. Dios escucha a su pueblo, Dios escucha la oración. No se trata de nosotros. Aquí Moisés está creyendo que se trata de él. No se trata de él. Dios lo está mandando y Dios va a poner los medios, Dios va a poner los recursos, Dios va a poner las personas que se necesiten. Moisés lo único que tiene que hacer es ir y obedecer. Dios se encargará de lo demás. Finalmente el Señor ni siquiera contesta la pregunta de Moisés acerca de quién es. Aunque te invito a hacerle esa pregunta al Señor, Señor, ¿quién soy? Para que Él te muestre realmente quién eres. Más adelante Moisés va a entender quién es en realidad. Moisés va a Egipto, se presenta al pueblo, el pueblo no le cree, por medio de señales y prodigios que el Señor le da, el pueblo cree. Moisés va después a la presencia del faraón. Recuerda, son gente que Moisés conocía, finalmente se crió con ellos, era parte de su familia adoptiva, el faraón. Moisés tiene acceso a esos lugares, a esas personas. Moisés habla con Faraón y le dice que libere al pueblo de Dios, que libere a los hebreos, que los deje ir a adorar al monte que Dios le había indicado. Faraón se niega y entonces comienza algo que si has visto la película de los 10 mandamientos te va a ser familiar. Si no la has visto te invito a que leas Éxodo, pero también te invito a que veas la película, va a ser algo muy ilustrativo. Comienza una demostración de poder por medio del Señor. El faraón se niega a dejar ir libre al pueblo y él dice, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Yahvé según tu Biblia, según tu traducción? Dice, ¿quién es el Señor para que yo lo obedezca? Yo no lo conozco. El faraón pone una buena excusa, da una buena razón para no obedecer a Dios. ¿Por qué obedecer a alguien que no conozco? Y por medio de plagas, por medio de señales, por medio de prodigios, en total 10, por medio de 10 acciones desastrosas, el Señor le da a conocer a Faraón quién es.
son conocidas como 10 plagas. Y a veces tenemos, por comodidad, tendencia a ver solo las plagas, pero decíamos en nuestro estudio de Éxodo que antes de cada plaga hay una advertencia. Antes de las plagas hay advertencia. Y después de cada plaga, ¿sabes qué hay? Misericordia y perdón. Hay advertencia y misericordia y perdón. Hay advertencia y misericordia y perdón. Pero Faraón no entiende. Faraón tiene duro el corazón. Por medio de esas plagas, por medio de esa misericordia, por medio de ese perdón, el Señor le muestra a Faraón quién es. Ahora Faraón ya no puede decir que no conoce a Dios. Incluso Faraón llega a decir, ahora sé quién es el Señor, ahora sé quién es Jehová, ahora sé quién es Yahvé. Faraón llega a conocer a Dios, llega a creer en Dios, pero no le cree a Dios, pero no ama a Dios, no quiere obedecer a Dios. Faraón lo único que quiere es que las plagas se vayan. Esas plagas son el agua convertida en sangre, ranas en todos los lugares, piojos por doquier, moscas a más no poder, muerte de ganado, úlceras en la piel, granizos mezclados con fuego, granizos enormes, plagas de langostas. Seguramente has escuchado noticias de plagas de langostas que últimamente han estado azotando algunas partes del mundo. Tinieblas, oscuridad y finalmente la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos es la más terrible y la última de las plagas, o la última de las señales y prodigios, como quieras llamarlas. La muerte del primogénito significa que de cada familia de Egipto moriría el primer hijo, el hijo mayor, y que en cada casa habría dolor, desde la casa del faraón hasta la casa del sirviente más humilde. Es una plaga devastadora. Dice la Escritura que nunca antes y nunca después hubo tanto llanto en Egipto. Pero hasta antes de esta plaga, con las 9 anteriores, el faraón prometía que iba a liberar al pueblo, pero antes de dejarlo libre, endurecía su corazón y se resistía a obedecer a Dios. ¿Cuántas personas viven situaciones terribles y aún así se niegan a desobedecer a Dios? ¿Cuántas personas están en un hospital y se niegan a obedecer a Dios? ¿Cuántas personas han sufrido muertes de familiares queridos y se niegan a obedecer a Dios? ¿A cuántas personas les han detectado enfermedades graves como cáncer, como diabetes, como cirrosis, como COVID-19, como parálisis, y se niegan a obedecer a Dios? ¿Cuántas personas se han quedado sin empleo? Su matrimonio se ha desbaratado. ¿Cuántas personas están sumidas en las drogas y se niegan a obedecer a Dios? Se niegan a buscar el amor de Dios, lo siguen rechazando. Faraón fue ese tipo de personas. Si bien antes no conocía a Dios, después de las plagas ya conoce a Dios. Pero él sigue endurecido. ¿Y sabes qué? Rechazar a Dios tarde o temprano va a traer consecuencias, y siempre consecuencias malas y dolorosas, y esto Faraón lo va a entender en su propia carne. Vamos a leer el capítulo 11. Recuerda que ya han pasado muchas semanas, aquí Egipto ya está devastado, ya está destrozado, y Faraón sigue negando la salida del pueblo de Israel, y dice el capítulo 11, entonces el Señor le dijo a Moisés, heriré a Faraón y a la tierra de Egipto con un golpe más. Después el Faraón los dejará salir de su territorio. De hecho, y esto es sorprendente, de hecho estará tan desesperado por librarse de ustedes que los obligará a irse de su tierra. Date cuenta, el faraón no quería dejarlos ir, y después de esta plaga, dice la Biblia que estará tan desesperado por librarse de ustedes que los obligará a irse de su tierra.
Entonces el Señor les dice, diles a todos los hombres, y de esta parte acuérdate, porque es algo de lo que estamos hablando. Esto que vamos a leer ahorita tiene mucho que ver con el capítulo 27, que es el que estamos estudiando los miércoles. Diles a todos los hombres y a todas las mujeres israelitas que pidan a sus vecinos egipcios objetos de plata y de oro. El Señor había hecho que los egipcios miraran con agrado al pueblo de Israel. Además, Moisés era considerado un gran hombre en la tierra de Egipto, y tanto los funcionarios del faraón como el pueblo egipcio lo respetaban. ¡Qué hermoso! Que tus propios enemigos, que la gente que no está de acuerdo con tu forma de pensar, debido a tu buen testimonio, a pesar de que no estén de acuerdo contigo, te consideren un gran hombre y te respeten. Dice la Biblia que es mejor la buena fama que cualquier buen perfume. Y Moisés tenía una buena fama, era respetado. El 4 dice, así que Moisés le dijo al faraón, esto dice el Señor, hoy a medianoche pasaré por el corazón de Egipto. Todo primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá, desde el hijo mayor del faraón, en el que se sienta en su trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino. Incluso la primera cría de todos los animales morirá. Entonces se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto, un lamento como nunca antes hubo ni habrá después. Sin embargo, los israelitas estarán en tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrás que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. Todos los funcionarios de Egipto correrán a buscarme y caerán al suelo ante mí y me suplicarán, por favor vete, apresúrate y llévate a todos tus seguidores, solo entonces me iré. Luego Moisés, ardiendo de enojo, salió de la presencia de Faraón. Moisés ya estaba harto. Moisés estaba lastimado de ver la terquedad de Faraón, que ante gran cantidad de dolor, con todo devastado, aún así no era capaz de doblar las rodillas y pedir misericordia. Te das cuenta, aquí nuevamente hay una advertencia que a la medianoche Egipto clamaría de dolor, y no vemos al faraón pidiendo perdón. Faraón había visto que lo que Dios decía sucedía, y ahora no está Faraón doblando sus rodillas, no está Faraón pidiendo perdón, sigue enorgullecido, sigue duro, sigue necio, sigue renuente a aceptar a Dios, Ya también me estoy enojando como Moisés. Si lees Éxodo te vas a dar cuenta y te vas a desesperar de cómo un hombre puede ser tan terco. Y sabes que lo peor es que eso se ve todos los días, personas viviendo mal y siguiendo aferradas a vivir mal. Cuando Jesús es la solución, cuando Jesús es el camino, la verdad y la vida, cuando Jesús puede cambiar sus vidas, y ellos solo se quejan, pero siguen viviendo igual. Se acostumbran a vivir mal. Quieren seguir creyendo lo que creyeron sus abuelitos, lo que cree su compadre, en vez de creer lo que dice la Biblia. Así fue Faraón, por eso Moisés se desespera y sale de la presencia de Faraón. Quiero que te regreses un poquito y notes cómo Moisés le dice, en esto sabrás que Dios hace diferencia entre Egipto e Israel. Porque mientras los egipcios iban a estar llorando, en Israel ni siquiera iba a ladrar un perro de la tranquilidad que iban a tener. Un día, cuando todo esto se termine, cuando este mundo se termine y el Señor nos lleve a juicio, hablábamos algo sobre ese juicio el domingo, cuando el Señor nos lleve al juicio venidero, ¿sabes qué va a pasar? Que Dios va a hacer diferencia entre los que no creyeron en Él y los que creyeron en Él. Dios va a hacer diferencia entre los que decidieron no amarlo y los que lo amaron.
Y mientras unos tengan clamor, mientras unos estén llorando por el castigo eterno, otros estaremos gozando, y me incluyo entre ellos porque sé que no es por lo que yo haga, no es por lo bueno o lo malo que yo sea, es por la fe que tengo en Jesucristo, porque eso dice la Biblia, que el que no creyere será condenado, mas el que crea ese tendrá vida eterna. Así que un día llegará en que Dios nos lleve a juicio, y Dios va a hacer diferencia entre los que creen y los que no creen en Él. Yo te invito, con esto terminamos nuestro audio del día de hoy, yo te invito a que si no puedes creer, si no puedes amar a Jesús, no hagas lo que hizo Faraón. Faraón sabía lo que venía, pero él decidió aguantar como los machos. Él decidió decir a mi manera, así soy, así viví, así creí y así me muero. Faraón decidió aferrarse a sus creencias, a sus gustos, a sus preferencias. Moisés decidió creer. Aún en su debilidad, con sus errores, Moisés creyó en el Señor. Yo te invito a que le pidas al Señor que te haga creer. Un día yo no creí. Hace algunos años yo no creía en Dios, pero un día, mientras salía de un lugar, alcé mis ojos, miré la creación de Dios y algo me hizo dudar. Así que hice una oración y le dije, si en verdad existes, ayúdame a creer en ti. Le pedí otras cosas, pero dentro de lo que le pedí fue, si en verdad existes, ayúdame a creer en ti. Y ¿sabes qué? Me escuchó. Y un día no me pidió permiso, un día no me avisó, un día no me preguntó si quería creer en Él. Simplemente contestó mi oración y me obligó a creer en Él. Y se lo agradezco. Hoy creo en Él, mi vida ha cambiado, mi familia ha cambiado, y sé que el futuro que viene es bueno. Sé que cuando esta vida termine viene lo mejor. No tengo miedo al futuro, no tengo miedo a la muerte. Y disfruto esta vida. No me llamó porque sea bueno. No me llamó por algo que sea un mérito. Me llamó porque tuvo misericordia de mí. Me llamó porque Él es un Dios que escucha y que cumple sus promesas. Y Él promete que si alguien se acerca a Él, Él no lo echará afuera. Pídele que te llame. Pídele que te enamore de Él. Pídele que enamore a tus hijos de Él. Pídele que enamore a tus padres de Él. Pídele que enamore a tu esposo, a tu esposa de Él. Pídele que enamore a tus nietos de Él. Si la gente le pidiera, creerían en Él y tendríamos un mundo diferente. Dios liberó a su pueblo y te puede liberar a ti. No sé qué te ate el vicio, la depresión, la tristeza. No sé cuál sea tu atadura. No sé qué te tenga esclavizado. ¿Sabes qué? No importa. Dios puede rescatarte, Dios puede liberarte y quiere hacerlo. Solo necesitas pedirlo creyendo que Él lo hará. El pueblo de Israel clamó al Señor. Dios lo escuchó y mandó un libertador. Dios ha mandado un libertador para ti y para mí. Su nombre es Jesús. Te invito a leer la Biblia para que encuentres a ese libertador, para que lo conozcas. Te invito a vivir en ese libertador,
a vivir la libertad que Cristo Jesús nos da. Y si has creído en Él, si ya lo amas, te invito a compartir. Recuerda, Él nos manda a compartir su verdad, su evangelio, su amor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Esperamos verte pronto. Nos escuchamos en el siguiente audio. Que Dios te bendiga.